De vuelta con ustedes a través de la señal de Globovisión con Más de Primera Página. Estamos conversando con Asdrúbal Oliveros en nuestro segmento de entrevistas, economista y también director de Ecoanalítica. Dejábamos en el aire en la siguiente parte que queríamos conversar sobre las proyecciones para este año en materia económica. El Fondo Monetario, iniciando este año 2019, proyectaba 10 millones de puntos porcentuales, una caída de 25 puntos del PIB. En julio las proyecciones se fueron modificadas. Estima que la economía se va a contraer esta vez 35 puntos. Aumenta la contracción del PIB, pero disminuye la variación porcentual de precios. De 10 millones de puntos, el Fondo Monetario prevé ahora solamente 1 millón. Primero, ¿a qué se puede ver esta variación? Entendiendo esta realidad que hemos conversado en la primera parte del espacio, viendo hoy el salto del 100% en un mes que ha tenido el tipo de cambio, tanto oficial como paralelo. ¿Es sostenible esta corrección que hace el Fondo Monetario o por el contrario se va a quedar corto? Mira, yo te diría varias cosas, ¿no? En términos de la estimación de la caída de la economía, la verdad que nuestra previsión está en línea con el Fondo Monetario, incluso es ligeramente superior. Nosotros estamos esperando una contracción de 39,9%, ellos esperan 35%, la CEPAL espera 23% de caída en comparación con el año 2018. Es una cifra bastante grave porque esta es una economía que tiene 5 años cayendo, que ha caído más de 50% en ese periodo y que en un solo año caiga 35%, pongamos 23%, que es la estimación de la CEPAL, la verdad que es bastante grave. Las razones, bueno, una restricción crediticia, una caída de demanda muy fuerte, contracción de consumo, afectación del sector petrolero, o sea, es una contracción y una depresión económica muy profunda. En términos de inflación, efectivamente, creo que hay una moderación de la tasa de inflación con respecto al año pasado. Hay algunas acciones que tomó el Ejecutivo Nacional que han impactado eso, principalmente en la primera mitad de año, eso está cambiando ahora, pero en la primera mitad de año el gobierno fue mucho más comedido en la forma como gastaba. Esta política de encaje también era un mecanismo para intentar controlar un poco el tema de la liquidez y eso trajo como resultado que los niveles de inflación mensual en Venezuela, si tú usas cualquier indicador, por ejemplo el de la Asamblea Nacional que se publica, esté por debajo de 30%. La previsión de este año en términos de inflación, incluso con un ligero repunte en el segundo semestre del año, es que se ubique entre 20 y 30.000%. Yo creo que incluso esa previsión del Fondo Monetario de 1 millón es alta para lo que estamos viendo de comportamiento en el segundo semestre, pero tampoco tener 20.000% de inflación, la verdad que es para alegrarse cuando tienes países de la región, Colombia, Perú, que tienen inflación de menos de 5% al año. Pero efectivamente no estamos viendo el comportamiento de la tasa de inflación que vimos el año pasado, en el que muchos meses se superó el 100% y en que la cifra, de acuerdo a la Asamblea Nacional, cerró por encima del 1.700.000%. Y esto ha traído un debate sobre si Venezuela aún continúa en un proceso hiperinflacionario. Mira, yo te diría que sí, en términos de la regla más ortodoxa que se tiene respecto a eso. Generalmente para tú decir que sales de la hiperinflación necesitas 12 meses consecutivos por debajo del 30%. Todavía no alcanzamos esa métrica, pero lo que sí es pertinente decir es que obviamente el ciclo hiperinflacionario en el año 2019 es muy diferente al ciclo hiperinflacionario del año 2018. Hablaba del Estado venezolano y de las medidas que se han tomado. Más allá de las medidas, el Estado atribuye esta situación a 2 factores. En estos últimos 5 años de contracción, la guerra económica y el bloqueo económico de Estados Unidos. El bloqueo económico que 2019 ha sido uno de los principales argumentos. Cómo estos 2 factores están jugando en lo que hoy estamos viendo, principalmente el primer semestre y estos últimos incrementos que hemos visto de precio. La crisis venezolana no tiene nada que ver, primero, con un concepto tan etéreo como de guerra económica, que es más una defensa ideológica que otra cosa. La crisis venezolana tiene que ver por diseño, por medidas que se tomaron y medidas que se dejaron de tomar. No empezó
Las decisiones que tomó la administración Trump contra Venezuela arreciaron a partir del año 2017. Nosotros venimos cayendo como economía desde el año 2013, prácticamente desde que Maduro llegó al poder en su primera presidencia. Entonces, estos son factores, sobre todo el tema de las medidas de la administración Trump, son factores que han llegado en esta última etapa, y el desempeño de la economía tiene más que ver con, bueno, cosas que se dejaron de hacer, cosas que se hicieron mal por mucho tiempo, políticas que no se cambiaron, y por una concepción, a mi modo de ver, de donde se privilegió la conservación del poder en detrimento de la salud en lo económico. Y eso, por supuesto, ha traído consecuencias negativas para todos los venezolanos. ¿Y no es un factor agravante las sanciones? Mira, las sanciones efectivamente es un elemento que tienes que considerar en esta etapa. De alguna forma, las sanciones no te permiten superar la crisis, pero no es la causa de la crisis. Yo creo que los dos extremos no son correctos. Hay quien dice que las sanciones no van a terminar afectando a la economía venezolana, si tienen efecto, sobre todo por la percepción de riesgo que se tiene afuera sobre Venezuela, pero también es incorrecto señalar que las sanciones son la causa de la crisis, ¿no? Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia también a través de las redes sociales, 7:19 minutos de la mañana. Recordamos que estamos conversando con Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica. Daniela Salas, lista para leer sus comentarios en Twitter. Así estamos listos para revisar la participación. Le pedimos a nuestro invitado que sea breve para la mayor revisión de la audiencia. Tenemos mucha participación. Tenemos al primer usuario, Vladimir Torres, dice lo siguiente. Pregunte al economista qué tan difícil es dolarizar el país o anclar el sueldo al dólar paralelo por al menos $100 para que la gente por lo menos coma. ¿Qué opina? Mira, lo primero no es muy complicado, es una decisión de política. Yo la veo ahorita difícil por la situación política entre Venezuela y los Estados Unidos. Lo segundo sí es más complejo, porque los salarios no suben por decreto, sino que tiene que ver con la eficiencia y la productividad. Entonces no puedes poner un salario en $100, porque si no hay productividad para eso, la inflación se dispara. También tenemos a Ramón Ramos, el líder que siempre participa con nosotros, dice lo siguiente. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar la declave económica venezolana si no se rectifica las medidas económicas que hasta ahora se han implementado y no ha dado buen resultado? Lamentablemente los países no tocan fondo, siempre pueden estar peor. Venezuela es un ejemplo de ello. Si no se toman los correctivos necesarios y si no se resuelve o se normaliza la situación política, Venezuela va a seguir teniendo un desempeño económico extremadamente precario y una economía cada vez más pequeña y reducida y su población más empobrecida. Tenemos al usuario Cervetiel. Dice lo siguiente. Buen día, por favor, ¿cuál es la explicación a la aparición de tantas páginas por Instagram donde cotizan del dólar? ¿Significa que cualquiera puede colocar cotización? Si coloco el dólar a 100.000, ¿ya las personas lo tomarán como referencia? Mire, no necesariamente. El tema no es una página. El tema es la disposición que tiene la gente a desprenderse de los bolívares. Y ahí entra en conjunto factores de oferta y demanda. La cantidad de páginas tiene que ver con la cantidad de actores que están inmersos en el mercado cambiario, pero en realidad, si tú quieres desprenderte de los bolívares, lo vas a hacer a la velocidad que tú mismo decidas, en función de tus expectativas, y vas a aceptar el tipo de cambio que al final creas conveniente para ti, para hacer una operación. Y con esto vamos a cerrar la revisión de sus comentarios a través de las redes sociales. Como siempre, les agradecemos a todos su participación con nuestra etiqueta Primera Página y, por supuesto, la cuenta @primerapágina. Muchos comentarios, no solamente los que ha revisado Daniela Salas, varios de los comentarios tienen una preocupación con el tema de la dolarización que se vive en la calle. Algunos han considerado que estamos viviendo una dolarización espontánea. Le pregunto con respecto al tema de lo que vemos en la calle. ¿Cómo entender o cómo explicarle al venezolano el por qué, si estamos viviendo un proceso de dolarización, de ir a precios internacionales, hoy en Venezuela existen productos que son mucho más costosos que importarlos? Vemos el caso, por ejemplo, un kilo de jabón es mucho más costoso acá que en Walmart, por ejemplo, y lo puedes consultar en una página web. ¿A qué se debe esa realidad que se está viviendo si estamos viviendo un proceso en el que se busca protegerse de la depreciación del bolívar en una moneda sólida? Mira, tienes que primero entender la situación de quien produce en Venezuela, todo lo que se enfrenta: hiperinflación,
colapso de los servicios, un Estado que te ha incrementado el pago de los impuestos en estos últimos meses. No hay un respeto pleno a la propiedad privada, producto de todas las medidas que se han tomado en el pasado y que se siguen tomando a través de la SUNDE. Adicionalmente, no tienes certidumbre sobre el futuro, tú no tienes capacidad de planificación en Venezuela más allá de un día. Eso por mencionar todos esos factores que están en el día a día que hacen que al final tu proceso productivo sea extremadamente ineficiente en comparación con quien está afuera en unas condiciones óptimas para producir y para exportar y para hacer. En segundo lugar, recuerda también que gran parte de las fábricas y empresas que tenemos en Venezuela fueron diseñadas para un mercado que era mucho más grande. Hoy estas fábricas están en promedio, según la cifra de Conindustria, operando a 20% de su capacidad, pero esa parte ociosa, ese 80% que está allí, te imputa en tus costos. Entonces eso también tiene un factor que hace que seamos más caros el término de producir acá que en comparación con cualquier otro país que trae. Entonces hay que resolver el problema económico para tener precios más competitivos y que la gente los pueda comprar. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes, gracias. Es Asdrúbal Oliveros, economista y también director de Ecoanalítica, a través de Primera Página esta mañana con nosotros. 7:24 minutos, una nueva pausa y seguimos con mucho más.